Ahí está. Eso está grabando. Ya, entonces las 4 clases que tenemos identificadas en el enunciado: profesor, alumno, persona y curso. ¿Ya? Después nuestra estrategia de desarrollo del ejercicio pasa por llenar los atributos o mapear bien los atributos que tenemos acá. Entonces para eso volvemos un segundito al enunciado. Ya. Los cursos tienen identificador numérico y un nombre, ¿no es cierto? Entonces, coloquemos eso en el curso. ¿Ya? El curso tiene identificador numérico y nombre. Dijimos también que íbamos en el fondo a dejar los atributos en privado, es decir, con un menos delante. ¿Ya? Entonces, tiene un ID y tiene un nombre. ¿Ya? Ya, acá, como me dice que el identificador es numérico, obviamente yo señalo que el tipo de dato que tiene el ID va a ser un INT. Estamos ocupando los tipos de datos que tiene Python: INT, str, float, booleano. ¿Ya? Los tipos básicos. ¿Ya? Y el nombre es un str. ¿Ya? Entonces ya con eso logré mapear los primeros atributos. ¿Ya? Muchachos, ustedes que llegaron ahí, se unieron ahora, estamos en el ambiente de aprendizaje, ahí en la semana 2, tenemos clase 30 de octubre, ahí hay un enunciado de ejercicio, que es el que estamos mirando, y lo que estamos haciendo es que vamos a desarrollar esos 3 ejercicios, que son tipo prueba, así que esa es como la idea, que tengamos una clase práctica. De hecho el ejercicio 2 es un ejercicio de una prueba anterior, así que esa es más o menos la idea. ¿Vale? Ya. Bueno. Ya, entonces, mapeado los atributos. Ya. ¿Qué hay que tener cuidado acá? Como en el análisis inicial del enunciado ya nos dimos cuenta que hay herencia, hay que tener una cosa presente, ¿ya? Que es la siguiente. Se dice acá que lo que comparte profesores y alumnos es el root, el nombre y el apellido. Entonces, root, nombre y apellido son atributos. ¿Dónde los vamos a escribir? ¿En cuál clase? En persona solamente, claro, sí, muy bien, en persona. ¿Ya? ¿Y se tiene que repetir en las otras o no? No, solamente en la persona, porque en el fondo es un atributo heredado. Entonces lo que vamos a hacer es cargar primero estos atributos en la persona, que sabemos que son los comunes, que es el root. El root podría ser un str, porque como a veces se escribe con punto y con guión, obviamente necesita una cadena de caracteres para eso. También podría ser un INT, pero no lo sabemos. Así que, en todo caso, por ejemplo, si usted en la prueba hubiese puesto root como INT o str, no le voy a modificar el puntaje, porque eso no es tan relevante acá. Dígame. Con el nombre de los atributos, por ejemplo, yo puedo, en vez de colocar, puedo ponerlo como nombre años de experiencia o años de experiencia. Detalles así. No, detalles así no son importantes. Mientras se autoexplique el nombre. Sí, mientras se autoexplique y, por ejemplo, sí, lo que vamos a pedir sí es que si usted, por ejemplo, crea un atributo años de experiencia, tenga un get años de experiencia. Porque sí, lo que estamos tratando de lograr acá es que ustedes aprendan a, cuando escriben un método set y get, que tengan esa consistencia entre el nombre del atributo y cómo codifican el get y el set. Porque si no, después se enredan, porque si le ponen, por ejemplo, años de experiencia al atributo y al get le ponen get experiencia, cuando uno mira el código no se entiende qué es lo que quieren decir. ¿Cachai? Y se ensucia el código, entonces se hace más difícil de leer, entonces se transforma en una mala práctica. Una buena práctica es que si usted le pone un nombre acá al atributo, escriba el get y el set exactamente con ese mismo nombre de atributo y conservando la sintaxis del camello, que es lo otro que vimos, ¿ya? En ese caso sería levemente diferente, ¿no? Porque se empezaría con mayúscula en vez de empezar con minúscula cuando se trata de... Sí, los atributos siempre los vamos a escribir con minúscula, pero en los métodos vamos a ocupar la convención de la sintaxis del camello, ¿ya? Eso es, tal cual. Ya, tenemos mapeados atributos de curso y de persona. Nos quedaría por mapear o cargar los atributos de profesor y alumno. Los de profesor dicen años de experiencia y sueldo. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá solo de flojera le voy a poner experiencia. ¿Ya?
Y como es una cantidad de años, le voy a poner un INT, porque es un numerito. Y al sueldo también le voy a poner un INT como tipo de dato. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver bien ahí con ese zoom o necesitan más zoom acá en la proyección? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ya, súper. Cualquier cosa me avisan nomás, chiquillos. Porque esta es de la semana 2. Ahí sí. Ya. ¿De acuerdo? Y nos faltan solo los del alumno. Y el alumno dijimos que tenía... Número de matrícula. sí, número de matrícula y el otro era... Semestre. semestre. ¿Qué curso? Acá está. Ya. Entonces, puede ser... uno le puede llamar acá matrícula, por ejemplo. INT, porque me dijeron que era un número de matrículas, obviamente. Y un semestre, y el semestre puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de la carrera, así que puede ser un INT. ¿Ya? Sí. Acá, como al escoger el tipo de dato, se van a dar cuenta que yo no le voy a dar así como tanto énfasis, ni me voy a detener mucho en por qué un INT, por qué un STR, porque no es lo más importante del ejercicio, ¿ya? Y después cuando nosotros pasemos a trabajar con Python, en realidad lo que vamos a tomar es que vamos a partir probablemente de un diagrama ya construido, entonces los tipos de datos van a venir declarados. Ahí sí nosotros nos vamos a preocupar en Python de hacer bien las operaciones, pero no es tan... Claro, o sea, en el fondo acá lo importante del aprendizaje no es que sepan identificar qué tipo de datos le tengo que poner al atributo. Lo que interesa es que ustedes construyan el diagrama de clase. Ese es el objetivo del aprendizaje. Cuando subió la guía, había uno que decía también algo de semestre. Claro, puede ser, pues sí, puede ser. Es que yo podría escribir primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto semestre. Pues lo podría escribir con palabras también. Eso depende de lo que te pida el usuario. Ya, entonces, después empezamos a... Acá tenemos dos opciones en esta parte del ejercicio. Ir a trabajar sobre las relaciones entre las clases o partir por los métodos, ¿ya? Entonces, siempre lo que más dificulta finalmente en el orden del ejercicio es ver las relaciones, ¿ya? Entonces, cargados los atributos, vamos a las relaciones. ¿Y por qué les planteo siempre ese orden? Porque uno podría decir, ya, pero acá está súper fácil rellenar los métodos, sí. Pero ¿sabe qué? Uno cuando hace una prueba tiene una cantidad de tiempo determinado y tiene que aprovechar bien ese tiempo. Entonces, traten de resolver las relaciones. Y si en algún momento ya se quedan pegados en algo que dicen, pucha, esto no lo tengo tan claro, o no sé si es así o no, ok, pasamos a la siguiente etapa y sabemos que los métodos los vamos a completar fácil porque es bien mecánico. Entonces, esa es como la estrategia. Ya, veamos qué posibles relaciones hay acá. Porque eso es lo que pide el diagrama, representar la relación entre las clases que modelan la gestión institucional. O sea, la institución educacional, digo. ¿Ya? Ya. Los profesores y los alumnos deben asociarse a los cursos. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? O sea, claramente me dicen que la clase profesor y la clase alumno, ¿ya?, se asocian al curso. Entonces yo digo acá, mira, como el profe y el alumno se asocian al curso, la cuestión tiene que quedar más o menos aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque por una parte va a venir la relación que tiene el profesor con el curso y por otra parte va a venir la relación que tiene el curso con el alumno, ¿ya? La pregunta es ¿cuál es? ¿Es asociación simple? ¿Es agregación, composición o es herencia? ¿Qué opción hay acá? ¿Ya? Entonces hay que leer un poquito más. Dice, miren esta frase. Dice, cabe destacar que los cursos se componen, y ahí como que me la dieron en bandeja, ¿no es cierto?, de alumnos para poder existir. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entre un curso y un alumno? Asociación, composición, agregación o herencia. Composición. Pues si ya me la tiraron en bandeja, me dijeron que se componen, ¿ya? Pero no se olvide de algo. ¿Qué cosa en el fondo tiene de especial la relación de composición que vimos la semana pasada? Tiene una definición. De que si esa clase desaparece, como la clase de todo, como la que lo contiene, por así decir, sí, la otra también desaparece. Sí, que te lo dice al final de la frase.
los cursos se componen de alumnos para poder existir. O sea, en otras palabras, ¿se puede crear un objeto de curso si es que no hay alumnos? No. Si usted elimina el curso, desaparecen los cursos, desaparecen los alumnos. Si desaparecen los alumnos, desaparece el curso. Eso, quedan en el fondo amarradas, su existencia queda amarrada entre los dos. ¿Cachai? Entonces, para eso se ocupa la composición. Ya, entonces, eso quiere decir que tenemos que sacar ahora el diagramita que corresponde. ¿Ya? Entonces, según esto necesitamos buscar la flechita de composición, que es, esa no, que es esta, ¿ya? ¿No es cierto? La que tiene el rombo oscuro, ¿ya? Ya, el rombo oscuro siempre va hacia una, o sea, tiene que apuntar hacia una de las clases, ¿ya? Pero en este caso tiene que ir hacia el, bueno, lo puse al otro lado, hacia el todo, y el todo acá es el curso, porque el curso contiene a los alumnos. ¿Sí? Sí, eso siempre es mi duda, como que me confunda ese Sí, porque en el fondo tú dices, dice, los cursos se componen de alumnos para poder existir. Entonces, los cursos se componen de alumnos, entonces el todo es el curso, porque está hecho de alumnos. Eso, está hecho de alumnos. Entonces, el rombo queda hacia, en el fondo, el objeto más grande, o en el fondo el que los contiene a todos. El curso contiene a los alumnos, entonces por eso el rombito queda para el lado del curso. ¿Ya? ¿Sí? Porque acá este es un tema, por ejemplo, esto de acá, uno dice, ya, sí, estoy seguro que es composición. Entonces, si uno colocara esta respuesta, así, esto no tendría puntaje completo, porque si bien está bien identificada que las relaciones de composición, está mal señalada en el diagrama. Porque ustedes me están diciendo acá que el todo son los alumnos. Y esa no es la parte más grande, pues la parte más grande es el curso. Porque dentro del curso están los alumnos. Entonces, como dentro del curso están los alumnos, el rombito va para allá. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso, no? Con la agregación pasa lo mismo. El rombo también queda hacia como la más grande, digamos. ¿Ya? Dice acá, mientras que por otra parte, los cursos, porque seguimos hablando de los cursos, dependen de la tutoría de los distintos profesores de una institución para la realización de las clases. Es decir, si uno mira esta frase, ¿se puede hacer un curso si no hay un profe? Sí. No, porque dice que para la tutoría en el fondo es hacer la clase. Ya, entonces, o sea, en el fondo, podrían estar acá, yo no estoy sentado aquí, no, ¿cachai? No, a menos, bueno, o sea, depende de cómo sea la modalidad, pero en este caso no. O sea, en el fondo esta clase no podríamos estar acá si no está el profesor, se suspende la clase, ¿no es cierto? Entonces, también esto será composición, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Podría ser agregación? Porque no puede hacer la clase si no está el profesor. O sea, en el fondo no existiría la clase si no está el profesor. El curso no existiría si no está el profesor. O sea, esto de acá no puede existir si no hay profesor. Y esto de acá tampoco puede existir si no tiene alumnos. Yo lo conecto más que nada como Sí, depende, como que me... Sí, pero es que es como el depende, en el fondo quiere decir que no se puede hacer un curso si no hay un profesor. Depende es que exista un profesor. Eso te quiere decir. ¿Sí? Sí, eso te quiere decir. Entonces tiene que ser composición. Po. Ahora la pregunta es, ¿para dónde va el rombo ahí? ¿Dónde queda pegado el rombo? ¿A curso o a profesor? A curso, porque sigue siendo la misma lógica. El todo es el curso. ¿Ya? Listo, ahí está resuelta esa parte. Ya. ¿Duda, consulta con eso, no? Oye, no se olviden acá la agregación, para que no se distraigan en el enunciado, porque mira lo que dice el enunciado arriba. Los profesores y los alumnos deben asociarse a los cursos. Y nosotros vimos que hay 4 tipos de relaciones básicas. La asociación simple o común, que es tirar como la línea sin ningún tipo de conector en la cabeza. La composición, la agregación y la herencia. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la composición, la agregación y la herencia son tipos especiales de asociación, que tienen una característica que se aplican en algunos casos. ¿Ya? La composición se aplica cuando
el todo y sus partes tienen que existir al mismo tiempo. Si uno falta, no puede estar eso. La diferencia con la agregación es que pueden existir las partes sin que exista el todo. O sea, si fuera agregación nos permitiría que tener profesores y alumnos sin crear cursos, por ejemplo, ¿ya? O cursos sin crear alumnos, ¿ya? ¿Ya? Pero eso es para que lo vayamos viendo. Ya, y acá, ¿qué vamos a hacer con alumno y profesor? ¿Qué tenemos que conectar acá con personas? ¿Qué nos dijeron que pasaba aquí? ¿Cuál es la relación entre esas clases? Herencia, ¿ya? Entonces hay que buscar la flechita de la herencia. Ya, la flecha de la herencia, se me pierde acá. ¿Dónde está? O yo la saqué delante de mi conector. Es posible. Esta cuestión la edité y la maté. No, es esta, pero le vamos a cambiar el... Ahí sí, ya. A ver, la herencia tiene que llevar, en el fondo, es una flecha, ¿no es cierto?, con una cabeza de flecha en blanco, ¿ya? Lo mismo, el conector tiene un símbolo, que es la cabeza de flecha, y eso tiene que quedar apuntando hacia un lado específico, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde creen ustedes que va a quedar apuntando la flecha? Hacia país o hacia persona. Hacia persona, ¿no es cierto? Sí. Es la misma regla, se dan cuenta que como que el conector, la flecha queda apuntando como hacia lo más grande, digamos, en este caso. ¿Ya? ¿Por qué decimos lo más grande? Porque en el fondo la persona es como lo que decíamos en la clase pasada, es lo que llamamos la clase padre, madre o superclase, ¿ya? Y con los alumnos va a pasar lo mismo, porque los alumnos también heredan de personas, ¿ya? Los alumnos también heredan de personas. ¿De acuerdo? Ya, ahí estarían modeladas las relaciones. Ya, ahí están modeladas las relaciones, o lo base de las relaciones. Nos queda una cosa. ¿Qué más nos faltaría acá? Antes de pasar a los métodos, esto lo vamos a tener que correr un poquito más abajo para poder modelar los métodos, que si no nos va a quedar. Sí, pues, eso falta. Eso se llama cardinalidad y multiplicidad. Es el nombre técnico que tiene, ¿ya? Sí, eso falta, ¿ya? Sobre todo si hay una relación de asociación simple o de composición como tenemos en este caso, necesitamos revisar el 1 a 1, 1 a mucho, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que vimos en la clase pasada para este concepto, que ya dijimos cómo se llama este concepto que vamos a ver, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que mirar ahora es un concepto que se llama cardinalidad y multiplicidad, ¿ya? Y lo que hacemos nosotros en el diagrama de clase es que en cada lado de la relación escribimos un par de numeritos, ¿no es cierto? Que puede ser así. ¿Ahí da lo mismo como lo escribíamos en la...? Claro, puede ser así. También se pueden codificar así. Así, por ejemplo, con puntito suspensivo. Se puede hacer de varias formas. Lo importante es lo siguiente. O sea, ese numerito hay que escribirlo de un lado y del otro lado del conector. ¿Por qué? Porque esa cardinalidad y multiplicidad lo que me dice en el fondo es cómo participan estas clases en la relación. Y cuando me refiero a cómo participan es como hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, un curso, ¿ya? Como mínimo, ¿cuántos profesores puede tener? ¿No es cierto? Y como máximo, ¿cuántos profesores puede tener? ¿Ya? ¿Ok? Y un profesor, ¿a cuántos cursos puede estar asignado como mínimo y a cuántos cursos como máximo? Entonces hay que hacer la pregunta de lado y lado porque no es simétrica la cuestión. Eso depende de dónde se le mire. Entonces, por ejemplo, bueno, acá la gracia que tiene acá el software es que si uno hace doble clic acá sobre el conector cerca, te abre como un cuadrito de texto y uno puede escribir ahí mismo la relación. Entonces, cuando yo me paro del lado del profesor, digo, un profesor, ¿ya?
¿A cuántos cursos como mínimo puede pertenecer? Como mínimo, a uno. Ya. Ojo, les doy un detalle, un pro tip. En una relación de composición nunca puede haber un 0 como mínimo. Porque la relación de composición te obliga a que las dos cosas existan. Pues tiene que haber al menos uno. Solo cuando es composición. Ya. Ya. Y como máximo, porque en los paréntesis tengo, el primer numerito es el mínimo y el segundo numerito es el máximo. Como máximo, ¿a cuántos cursos puede, en el fondo, a cuántos cursos puede hacer un profesor? Muchos, que no sabemos cuánto, n. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que desde este lado, un profesor participa como mínimo, por eso se dice participa como mínimo, puede tomar un curso y como máximo n. Ya. Al otro lado de la relación hay que responder la misma pregunta. Digamos, el mismo tipo de pregunta, no exactamente la misma pregunta. Ya. Un curso, por ejemplo, ¿a cuántos profesores como mínimo puede tener? O un curso por uno, ¿no es cierto? ¿Y a cuántos profesores como máximo puede tener? O sea, esta asignatura, aparte de yo, ¿quién más viene? Nadie más. Entonces uno. ¿Cachai? Sí. Sí, pues. O sea, esta asignatura, usted me va a ver a mí nomás. Entonces, este curso tiene como mínimo un profesor que es quien está acá parado, y como máximo yo también. Si fuera por texto sería como un ayudante. Es que sí, es por eso depende de lo que queramos. Este ejercicio dice que así son las reglas. Y si dijera, no sé, el profesor le agregaría tutores o ayudantes, sí, ya, pero es que ahí el tutor o el ayudante es un objeto profesor, ¿o no? No, ahí aparece otra clase. Otra clase, claro. Ahora, distinto sería que le dijeran, imagínense que, porque para que esto fuese, por ejemplo, 1N, lo que tendría que ocurrir es que yo estoy las 2 primeras semanas con ustedes y a contar de la próxima semana viene otro profe acá. Viene el profe Esteban, por ejemplo, le empieza a hacer clases. Vienen 2 semanas más y después viene otro profe. Profe, ¿en qué contexto qué tendría que decir entre comillas para que se haga lo que dice David, digamos, un profesor y un tutor? Un profesor y un tutor tendría que decir, por ejemplo, un curso, ¿no es cierto? Puede, para impartir las actividades de un curso, tiene que existir un profesor y puede existir un ayudante o un tutor. Ahí se especificaría. Y ahí te dicen, un ayudante o tutor. Entonces, apareció la clase ayudante, por ejemplo. Claro, eso tendría que separar las clases. Exacto, tendría que separar las clases, claro. Obviamente el enunciado no nos dice eso, este enunciado, pero se da cuenta un poco la interpretación que uno tiene que ir haciendo para buscar ese tipo de cosas. Ya, sí, pero esa es la idea. Ya. Ahora, centrándonos como viene lo que tenemos que resolver, ya. Además de la relación, fíjense que ustedes tienen que reportar en el ejercicio estas cardinalidades. Ya. Ahora, cuando uno tiene completo estos dos datos, uno recién puede decir de qué tipo es esta relación. Y cuando uno dice como de qué tipo es esta relación, ahí uno dice si es 1 a 1, 1 a mucho, 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 etc. Entonces, mirando estos dos datos, esta relación de qué tipo es, ¿qué se respondería? 1 a muchos, exactamente. Esa es la respuesta. Sí. Había una anotación también cuando era 1 a 1 se ponía uno solo más. ¿Ese también? Sí, también puede ser solo. Sí. Yo prefiero que como por consistencia, para que se acostumbren a cómo hacerlo, siempre escriban los dos datos. O sea, no está de más. ¿Sí? Los otros son como abreviaciones, pero en el fondo hay que saber también cómo interpretar. Ya. Vamos para el otro lado. Ya. La pregunta, vamos a ir desde el lado de los alumnos en esta relación. Entonces, acá, ¿cierto? ¿Cuántos, un alumno, cuántos cursos como mínimo puede tomar? Usted, ¿cuántos? 1. Y como máximo, ¿cuántos cursos están tomando? Varios. Sí. Entonces, por eso ponemos 1,n. ¿Ya? Al otro lado, la pregunta es con respecto al curso. El curso, entonces, ¿cuántos alumnos como mínimo tiene esta sala? Debería tener esta sala. 1, ¿no es cierto? Estamos obligados a que tengan 1. Y acá, ¿cuántos alumnos puede tener? Muchos. Ya. ¿Cómo sería entonces la relación entre curso y alumno, en resumen? Muchos. Exactamente, muchos. Muy bien. Saben harto ustedes. Está bien. Es bueno eso. Que sepan harto. Se va a poner más difícil el curso.
Ah, no, profe, no sé. Claro, saben mucho. Se va a poner más difícil cosas. Ah, profe, no sé nada. Ya, no, está bien. No, qué bueno que sepan, me alegra mucho. Y hay muy buenos alumnos acá en INACAP en la noche, así que da gusto trabajar acá. Ya, y ya, la herencia sí no lleva esto del 1 a 1, 1 mucho, porque la herencia lo único que describe es que te dice que estas dos clases heredan algo de acá, pero ahí no se aplica el concepto de cardinalidad y multiplicidad, ¿ya? No tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido aplicarlo. Entonces estaríamos listos. Ya, con esto tenemos prácticamente listo el ejercicio, que a la parte que yo encuentro que es la más sencilla, que es hacer en el fondo el famoso tema de los métodos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a desarrollar los métodos. Acá lo que nosotros tenemos como establecido es que tenemos que hacer una mecánica aquí. Ya. ¿Cuál es el método obligatorio en todas las clases? ¿Cómo se llama el método obligatorio que hay que poner en todas las clases? Constructor. Constructor. Ya. ¿Y cómo se escribe el constructor? ¿Qué se pone aquí? ¿Cuál es el nombre de la clase? Exacto, el mismo nombre de la clase. La primera mayúscula. Los métodos van con mayúscula y siempre van públicos. Entonces acá sería profesor. Ya, listo. Ahí ya tenemos uno. Ya. Obviamente acá hay que extender este diagrama porque hay que poner otras cositas ahí, ¿no es cierto? Profe, igual que lo vi en el primo, pero para corroborar por si acaso, todos los atributos son privados y todos los métodos son públicos, a no ser que se diga lo contrario. A no ser que se diga lo contrario, sí. Ya, acá. Después del método constructor, ustedes van a tener que desarrollar, como parte del ejercicio, escribir los métodos set y get, ¿no es cierto? Entonces, cada atributo tiene que llevar un par set y get. Entonces, por ejemplo, acá sería get experiencia. Y recuerden que se ocupa la notación o sintaxis del camello acá. Entonces, el get experiencia siempre no lleva parámetros, por eso lleva paréntesis vacío, pero uno coloca acá 2 puntos. INT, porque se supone que getExperiencia debería devolver el valor del atributo experiencia, y como experiencia es un INT, el método get devuelve INT. Esa es la idea. ¿Ya? Ya. Eso. Y después viene el set. Y el set sí, dentro de los paréntesis uno dice, ¿qué es lo que recibe esto? Esto tiene que recibir una experiencia, que es el atributo, de tipo INT. Ya, aquí vamos a tener que empezar a mover un poquito el diagrama para el lado porque con el tamaño de la fuente se nos va a desajustar. ¿Ya? Se nos va a desajustar. ¿Sí? ¿Duda, consulta? Sí, tenía una duda, consulta. ¿La duda? ¿Eso de ahí? ¿Duda? ¿Sí? Ya, mire, le explico. Lo que pasa es que lo que nosotros cuando hacemos estos diagramas de clase lo tenemos que aprender ahora porque después en Python vamos a tener que hacerlo, porque si no, no va a poder funcionar como esta programación orientada a objetos. Entonces, cuando usted crea una clase, ¿ya? Define sus atributos, define sus métodos, y hay un método especial que es obligatorio tener, que es el método constructor. ¿Ya? Ese método después nos va a permitir en Python crear como copias de este objeto para poder utilizarlo varias veces, ¿ya? Y lo que hace es como configurar el objeto inicial. Entonces, se coloca en el diagrama de clases este método obligatorio y siempre lleva el mismo nombre de la clase. Entonces, por ejemplo, si la clase se llama profesor, este método que dice profesor acá, lo identificamos como el método constructor. Siempre se escribe así. El nombre de la clase y los paréntesis básicos. Y eso es todo lo que hay que hacer. Después vamos a ver cómo esto se traspasa a Python, pero ahí van a decir, ah, sí, pues así, por eso hay que tener el constructor y eso, ¿ya? Pero así se llama, método constructor, ¿ya? Ya, después acá acá el get sueldo que devuelve INT y después nos faltaría el último set, ¿ya? Bueno, de ahí para adelante, o sea, lo que queda del ejercicio se dan cuenta que es bastante rápido de resolver, porque todas las cosas como más complejas las habíamos visto al principio. Así que para completar el ejercicio, usted, si es que ya lo tiene más o menos armado como lo tengo yo acá, pueden completar el resto de los métodos, ¿ya? Que es lo que voy a hacer ahora. Y ahí ya tendríamos la respuesta completa, ¿ya? Ahí vamos a ir. Esto siempre hay que reordenarlo porque obviamente va creciendo cuando uno lo haga.
¿ya? Y después vamos a ordenar los conectores. Ya, entonces la tarea que queda es ir completando los métodos de cada objeto. ¿Ya? Entonces, los get y los set. Porque el ¿Qué cosa? ¿Duda? ¿Sí? ¿Quedó claro? con el get y con el set, ¿o no? Uno muestra y el otro porque en el fondo muestra el dato sí. y el set llena el dato. Claro, porque el atributo acá, en el fondo esto es como una variable, es como un dato, es como que uno estuviera creando una base de datos acá. Entonces, cuando tú los haces privados como los colocas acá, no hay ninguna manera en el fondo de cargarle un dato directo a esta variable. Por ejemplo, en Python no hubiese hecho, no sé, por nombre igual, comillas, algo, ¿no es cierto? Ya, eso no se puede hacer cuando uno deja los atributos privados, quedan como encapsulados. Entonces, la única forma de comunicarse con este dato es creando acá un método que sea get o set. El get lo que hace es que lee este dato y después te lo va a devolver. Nos vamos a dar cuenta en realidad que estas cosas son funciones en Python. Y lo mismo con el set. Acá usted le va a dar un valor que va a tener el ID, entonces ese ID se va a copiar y va a quedar cargado dentro del objeto. Y así van a poder ir en el fondo comunicando los datos para dentro de su ID, etc. Eso lo que hace en el fondo es que le añade una capa de seguridad al programa, porque en el fondo no se puede llegar y modificar el dato, sino que tienen que trabajarlo a través del set o del get. ¿Ya? Ya, por ahí hacemos el segundo ejercicio y yo creo que vamos a tener un tiempito si es que de mirar un poquito de código Python ya para que se familiaricen con eso, porque eso también les va a ayudar a entender un poquito de esto que estamos viendo. Sí, quedan hartas cosas que aprender, pero en este curso van a descubrir cosas que probablemente ya han usado de Python, harto, que seguramente lo usaron el semestre pasado, pero que no les dijeron que eran objetos. Pero la verdad es que han estado trabajando con objetos todo este tiempo y no lo saben, todavía. Sí, no, y es verdad. Ahí les voy a mostrar uno que es muy básico. Y ahí uno dice, ay, por eso se escribe así. O sea, supongo, claro, que primero ¿El fstring también parte? El fstring es como una modificación, pero la verdad es que más sencillo que eso, los strings, las cadenas de caracteres, son objetos. Porque si tú pones, por ejemplo, comillas hola y pones punto después de eso, te van a aparecer una serie de métodos. Lower, upper, que seguramente los vieron por ahí para convertir en mayúsculas. Son métodos. Entonces, un string es un objeto en Python. No es simplemente una cadena de caracteres, como en otros lenguajes de programación que son como textos normales. Ya, ahí estamos completando entonces el desarrollo de esta cuestión. Y deberíamos tener ya en general, mira, para la prueba no deberían tener más de 3 atributos cada clase, para que no sea tan largo el ejercicio, porque si les ponemos 5 atributos, imagina la cantidad de get y set que hay que tener. Entonces obviamente nos vamos a enfrentar a una situación muy parecida a esta que estamos viendo ahora, ya, para que quede claro que la prueba tampoco va a ser infinitamente larga en ese sentido. ¿Ya? Eso. Ya. Si nos Entonces, vamos a atrasar, no va a ser por eso. no, por eso no, claro, tal cual.
No, está pensado para el tiempo, ¿ya? Así que no hay problema. Ya, ahí debería estar en los últimos métodos que me quedan y con eso ya tendríamos la solución del primer ejercicio. Lo importante es que nos vayamos más tranquilos hoy día de cara a la prueba de la próxima semana, para que sepamos bien a qué nos vamos a enfrentar, qué tenemos que hacer. Y ya después nos vamos por un tubo con esto. ¿Ya? Obviamente con esta clase y la prueba es lo último que vamos a ver de construcción de diagramas. Esto ya, después de esto, no más. De aquí en adelante es solo programar en Python. Directamente va a estar, pero no hace. Es que probablemente, no sé, pues vamos a partir con un ejercicio donde vamos a ver un diagrama hecho y de ahí pásenlo a Python ahora. Que es lo primero que hay que saber hacer. Y ya después nos metemos en otras cosas más interesantes. Pero no son difíciles. Ya, el último get y el último set. Ya, ahí está. Bueno, a ver, si yo le quito un poquito de zoom acá, muy poco parece. Ya, a ver, obviamente se ve menos, pero a ver, quiero que vean como la perspectiva general. ¿Ya? Este es el resultado del ejercicio completo, de ese ejercicio 1 que acabamos de hacer. Entonces, esto, por ejemplo, si hubiese sido pregunta de prueba, ya, este ejercicio tiene todo el puntaje. ¿Por qué? Porque tiene las clases señaladas con sus nombres correctamente identificadas. Tiene los atributos que están cargados correctamente en cada una de las clases. Después se identificaron correctamente las relaciones, composición y herencia que correspondían en este ejercicio. Herencia se aplicó correctamente porque acá solo en la clase, en la superclase o clase de padre o madre se señalan los atributos y estos atributos no se copian en las clases hijas, que sería profesor y alumno. Y además se hizo uso correcto del concepto de cardinalidad y multiplicidad en el caso de las relaciones de composición que correspondían, porque en la herencia no se debe escribir cardinalidad y multiplicidad, ¿ya? Solamente ahí. Después están los métodos constructores. Cada uno de los clases tiene su método constructor correctamente señalado y se escribieron correctamente los métodos set y get para cada atributo de las clases en este ejercicio, ¿ya? Esos son todos los ítems que se evalúan y se buscan acá. Ya. Momento de dudas, consultas, alguna cosa que necesiten que sea reexplicada de este ejercicio, algo que consideren que necesitan como profundizar en saber cómo hacer, no sé, dudas, consultas, muy difícil, muy complejo, muy sencillo, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en dificultad? ¿Fácil o complicado este? No se puede hacer. Es así, ¿no es cierto? Yo considero que se puede hacer relativamente rápido. Ya. Quizá podría haber más confusión en la composición. Sí, pues con eso hay que tener ojito. Con eso hay que tener ojito. Confundía la idea, por ejemplo, de eso que dijiste tú del si hay más, no son tutor. Ah, ya. Claro, ya, pero es que sí, porque hay que ceñirse súper bien al enunciado. Si no dice algo específico al respecto, no. O sea, hay que ser súper cuadradito con el enunciado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá, si uno mira acá el enunciado, en ninguna parte dice que existe un tutor. ¿Ya?
Entonces, obviamente, o un ayudante, como lo que usted planteaba hace un ratito atrás. Entonces, si no se ve eso, no hay que crearlo, puede ser que sí. Ya. Esa es como un poco la idea. Hagamos el 2. Ya, pero ahora para el 2 tomemos una estrategia distinta, porque sí, tiene más cosas, pero no es más complicado que el que acabamos de hacer, ¿ya? No es más complicado que el que acabamos de hacer, ¿ya? Solo que puede tener más clases, pero no es más complicado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Partamos, obviamente, o sea, haga la lectura, pasemos como ya la situación de prueba, haga usted la lectura y trate de avanzar. Entonces, démonos un tiempo para que haga un desarrollo personal, quizás máximo unos 20 minutos, son las 7:43, entonces eso nos dejaría como hasta las 20:05 para que ustedes trabajen en forma individual y ocupamos el último colita de esta hora para hacer como la puesta en común y hacer como el desarrollo más rápido y completo y vamos discutiendo, ¿ya? Lo que pasa. Para explicarlo, exacto. Y ahí yo voy a hacer